Buenos días, un feliz sábado. Padre Celestial, bendícenos mientras abrimos tu palabra en nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayamos en nuestras Biblias al libro de Juan capítulo 14. ¿A dónde vamos? A Juan 14. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Trajeron sus instrumentos de escritura, sus notepads? Juan 14. Esta mañana vamos a comenzar nuestro viaje espiritual y me gustaría que ustedes por favor me siguieran, así como yo sigo a Cristo. En el libro de la Gran Controversia 479, párrafo 1 en español, que el asunto del santuario y del juicio investigador debe ser claramente entendido por el pueblo de Dios. ¿Qué debemos entender? El santuario y el juicio investigador. Y se nos ha dicho que si hacemos esto vamos a tener la fe necesaria para este tiempo. Y sin este entendimiento no vamos a estar preparados para este tiempo. ¿Quién quiere ser salvado? Levante su mano. Amén, amén. Juan capítulo 14, vamos al verso 6. Juan 14, 6, la palabra de Dios dice, leamos por favor todos este texto. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué tres cosas se están describiendo a Cristo? Él es el camino, la verdad y la vida. Y para recibir la vida eterna, ¿qué debemos encontrar? La verdad. ¿Y dónde vamos a encontrar la verdad? En el camino. Entonces, yo soy el camino, siguiente paso, la verdad, y siguiente, la vida eterna. Y todo comienza con encontrar el camino y andar en ese camino. ¿Y en dónde encontramos en el camino a Jesús? El camino de Cristo. Salmos 77, verso 13. La palabra de Dios dice, tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tu camino, oh Dios, está en el santuario. Y en el libro de Primeros Escritos, página 63, nos dice que en el santuario, en el mensaje del santuario, está la verdad presente. Dice, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe, que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni a santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como ¿cuál es el primero? El santuario. En relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, esto comprende la verdad presente, estos cuatro temas. Y ahora, por favor, hagamos una pausa. ¿Dónde en la Biblia es el primer sitio donde está familiarizado con el santuario? Denme una cita. El primer sitio donde el hombre está familiarizado con el servicio del santuario. ¿En dónde? En el jardín del Edén. Génesis capítulo 3. Y nosotros vamos a volver a ese tema. ¿Y qué le dijo Moisés en Éxodo 25 que le hiciera? 25 versículo 8. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Vayamos allá. Éxodo 25, verso 8, la Biblia dice, y que me hagan un santuario para que, ¿qué? Para que yo habite entre ellos.
Y eso significa que el mensaje del santuario, la experiencia del santuario, el servicio del santuario, los servicios del santuario están en la Biblia para encontrar a Cristo en nosotros, para cómo no solamente Cristo en medio de nosotros, sino Cristo en nosotros. Y esto es todo lo que el Evangelio nos quiere decir. Colosenses capítulo 1, verso 27 y verso 28, el misterio entre los gentiles, el misterio de la santidad está ¿en qué? Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el mensaje del santuario nos enseña esto, que hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Eso significa que, ¿cuál es la cosa que nos separa de Dios? ¿Qué es una cosa? Es pecado. Eso significa que el santuario nos está enseñando cómo tener victoria sobre el pecado. El santuario nos enseña cómo examinarnos y cómo rehuir, cómo erradicar, cómo desechar y cómo empujar los sentimientos, los deseos por el pecado. Escriban por favor Isaías capítulo 59 verso 1 y verso 2. La Biblia nos dice: he aquí que se ha cortado la mano de Jehová, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios? El pecado, la transgresión, la iniquidad. Entonces el mensaje del santuario nos enseña cómo tener victoria sobre el pecado, la transgresión y las iniquidades. ¿Es este punto claro? Amén. Ahora vayamos al mismo lugar donde Dios le dijo a Moisés que los israelitas levantaran ese santuario para enseñarles cómo obtener victoria sobre el pecado. Nosotros necesitamos tener esto. ¿Y por qué Dios le dijo a Moisés: hágame una estructura física con servicios físicos para que ellos puedan ver cómo Dios lo hizo? ¿Y cuánto tiempo estuvieron los israelitas en esclavitud? Así, cuando los israelitas estuvieron en la oscuridad de Egipto por 400 años, perdieron la vista de Jesús, la vista de Dios. Dios les dijo: háganme un santuario y les voy a dar las cosas prácticas de cómo venir a mí y cómo tener victoria sobre el pecado. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? Cuando Dios le dio al movimiento adventista la verdad del santuario. Voy a esperar en ustedes. ¿En qué año? En 1844 y oficialmente 1847, 46. Y ahora los precursores, ¿por cuánto tiempo los precursores de los adventistas, de la iglesia adventista del séptimo día en la oscuridad babilonia y en la esclavitud de Babilonia, por cuántos años? Por 1260 años. Entonces, ¿qué es más largo? ¿1260 años o 400? Porque los israelitas estuvieron en 400 años, les dijo: háganme un santuario. Ahora más adelante, desde el 538 hasta 1798, el profeso pueblo de Dios estuvo en oscuridad. Es llamada la era de oscuridad. Y en el 1798 se le da una herida mortal al sistema papal y comienza el tiempo del fin, y comienza Dios a levantar al pueblo remanente. ¿Y qué le da a este pueblo? El santuario. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener victoria sobre el pecado, porque ¿qué trabajo comenzó Cristo en el santuario celestial en el octubre 22 de 1844? ¿Y cuál es el trabajo? No solamente investigar, sino ¿cuál es su trabajo? Es la purificación, la limpieza del pecado del santuario. Y ahora, ¿qué es lo que nos enseña de cómo evitar el pecado? La verdad presente, pero los asuntos como el santuario, en conexión con los 2300 días, los mandamientos de Dios y
la fe de Jesús. Ahora, volvamos a la primera pregunta que yo les hice. ¿Cuál es la primera vez que es familiarizado el Adán o el hombre con el santuario? Génesis 3. ¿Y qué le dijo antes de que ellos pecaran? ¿Cuál instrucción les dio? ¿Qué les dijo? Más duro. Dice, no comas del árbol del bien y el mal. Y en Génesis 2, ¿y cuál fue la consecuencia de que si eso pasaba? Ahora Dios les dice, o obedece y ve y vive, o desobedece y muere. Génesis capítulo 2, si Dios le dijo a nuestro Padre, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? ¿Puedo escucharlos? Si Dios le dijo eso a Adán, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros al final? Obedece y vive, o desobedece y muere. Este es Génesis 2. Por favor, marquen esto, no vamos a pasar mucho. Vamos Génesis 2:16 y verso 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Amigos, ¿y qué dice Romanos 6:23? Para confirmar, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, lo que nos dijo, nos lo está diciendo al final a nosotros. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Obedece y vive, desobedece o muere. ¿Cuántos hemos pecado? Una vez, más ¿cuántos hemos pecado? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, como todos hemos pecado, ¿cuántos hemos de venir al santuario? ¿Cuántos debemos entender el mensaje del santuario? Ya que todos hemos pecado. Si todos hemos pecado, ¿qué debemos implementar los principios del santuario en nuestras vidas? ¿Ven su necesidad? ¿Ven su necesidad hoy? Vayamos al santuario y miremos qué es lo que Dios nos está enseñando. Levíticos 1, cuando el Espíritu de Dios convence al individuo que ha pecado, que tiene una necesidad, ¿qué es lo que el individuo viene a hacer en el santuario? ¿Qué es lo que debe traer? Debe traer ¿qué? No sea temeroso, debe traer un animal, debe traer un cordero, un sacrificio. ¿Y qué es lo que el pecador debe hacer con ese cordero, con ese toro? Debe confesar sus pecados. Porque ¿qué es lo que Cristo nos está enseñando? Les voy a dar 4 frases y cuando esta lección termine, deben estar en su mente. Entonces, la primera es que cuando ellos traían el animal, confesaban sus pecados. Dios nos está enseñando primero que Cristo es nuestro portador de pecados en el santuario. Por favor, escriban. Vayamos a Levíticos capítulo 1 y vayamos al verso 1. Y la Biblia nos está enseñando que el pecador debía traer ese cordero, y que él colocaba sus manos sobre esa ofrenda sobre el pecado, y tenía que confesar sus pecados allí y hacer que el cordero fuera el portador de pecados, y él tenía que venir de manera voluntaria, a traer de manera voluntaria. ¿Ustedes creen que voy a gritar para que ustedes se sometan? No, solamente les voy a hablar a ustedes, les voy a hacer la apelación para venir a Cristo libremente, porque Él lo dio todo por nosotros libremente, porque voluntariamente lo dio. Miremos el verso 3, Levíticos 1:3. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la congregación delante de Jehová. Dice, por favor resalten esto, voluntariamente, sin fuerza.
lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la congregación delante de Jehová. Y miremos el verso 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle. Ahora, ¿dónde en estos dos versos encontramos confesión? Ustedes tienen que enseñar esto, porque el objetivo no es solamente ponerlo en su mente, sino lo que es la verdad, sino darle suficiente para que ustedes lo puedan enseñar. En estos dos versos, ¿en dónde encontramos confesión? ¿En dónde? Él va a colocar sus manos sobre la cabeza del animal, pero él aquí no dice confesión. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es confesión? Aquí está su escritura. Por favor, escríbale este texto al lado de Levíticos 1:4. ¿Qué texto? Levítico 16. Sebastián, Levíticos 16, verso 21. ¿A dónde vamos? Vayamos a Levítico 16, 21. ¿Estamos allí? Verso 21. ¿Estamos allí? Muy bien. Dice, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza. ¿Ven ahí? La conexión sobre la cabeza del macho cabrío y vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados. Entonces, ¿qué significa que cuando el pecado le coloca las manos sobre el cordero, sobre el macho cabrío? Confesar sus pecados. ¿Y cuál es la primera frase que yo les dije? Primero, que Cristo es mi portador de pecados. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo localmente y a aquellos en línea? Diciembre 1 del 2018, ¿qué es lo que nos quiere? ¿Qué es lo que quieren? Que Él sea nuestro portador de pecados. ¿Qué es ser el portador de pecados? ¿Qué significa para nosotros eso? Amigos, tenemos una elección hoy, que si nosotros vamos a permitir que Cristo porte nuestros pecados, dándole nuestros pecados, o nosotros vamos a aportar nuestros propios pecados. Usted tiene que hacer una elección. ¿Y cuál es su elección? Usted tiene que hacer una elección hoy. Tenemos un tal Salvador que quiere tomar mis pecados, tus pecados, y la única manera que Él lo puede portar es que nosotros lo hagamos voluntariamente. Y ahora, voy a hacer una pausa aquí. Háblenme ustedes. Haga silencio en su mente y haga de Cristo su portador de pecados. Y haga de Él su portador de pecados. Si usted no hace de Él su portador de pecados, usted tiene que portar sus pecados. ¿Y qué pecados? ¿Qué tipo de pecados? La Biblia dice que todos los pecados, pero les voy a dar dos categorías: los pecados conocidos y los pecados no conocidos. Y es por eso que nosotros no podemos reclamar ser santos o perfectos. Es por eso que cuando nosotros oramos, le dice: Señor, perdona mis pecados conocidos y mis pecados no conocidos. Vayamos a Levíticos capítulo 5. ¿A dónde vamos? Levítico capítulo 5, y miremos en el verso 17. La Biblia dice: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, que sin hacerlo sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Levítico capítulo 4, miremos estos dos versos, verso 27, y si alguno del pueblo común pecare por yerro. ¿Qué significa por ignorancia? Pecar por ignorancia, es que un pecado que no se conoce el pecado. Dice, haciendo algo, si alguno del pueblo común pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, es culpable. Incluso los pecados no conocidos lo hacen a usted culpable. Vayamos al verso 28. Luego,
que se le sea conocido su pecado que cometió, traerá como su ofrenda una cabra. ¿Qué debe hacer? Traer una ofrenda como expiación, y versión tiene, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación. Entonces, ¿qué debemos confesar? Los pecados conocidos y los pecados no conocidos, para que nosotros podamos hacer de Cristo nuestro portador de pecados. Ahora, hay un pecado que debemos confesar. De todos los pecados, yo voy a resaltar este. Y caminen conmigo. ¿A través de qué medio Adán y Eva pecaron? ¿Cuál es el medio que Satanás usó para que Adán y Eva pecaran? El apetito. Entonces, ¿cuál fue la primera tentación de Cristo en el desierto? En Mateo 4, Lucas 4, el apetito. Y muchos de nosotros creemos que podemos mantenernos en las dietas de carne y en las dietas basadas en productos lácteos. Cuando en el 2018 Dios nos está diciendo, dejen todas estas comidas basadas en las carnes, y no estoy atendiendo las comidas impuras. En el Levíticos 11 nos está diciendo, y Dios nos está diciendo que nos dejemos esto. Y si no lo hacemos, no vamos a aportar nuestras iniquidades. Y ahora nosotros, en el sentido de las enfermedades, lo que es el cáncer, los ataques, los problemas de corazón, ¿usted quiere esto? ¿Ustedes saben cuánto se siente el dolor de la enfermedad? Pregúntele a aquellos que tienen cáncer cómo el cáncer duele, especialmente en las últimas escenas de su vida. Levíticos capítulo 17. Dios es serio, mis amigos. Él nos quiere que nosotros entreguemos nuestros pecados, los conocidos y los no conocidos. Una persona puede estar cometiendo la dieta pervertida sin conocer, pero la naturaleza va a seguir y va a tener las consecuencias de participar de la dieta pervertida. Y no solamente la dieta en el sentido de comida y bebida, sino de su estilo de vida. Levítico capítulo 17, miremos el verso 11, que dice allí: porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con relación a la sangre? Y la acción de gracias pasó hace poco y ustedes comieron pavo y pollo, etcétera. Esto fue ignorante, pero ustedes ahora lo conocen. Pídanle a Dios para que se mantengan alejados de esas costumbres. De hecho, el pavo que ustedes comen no está siguiendo las condiciones de esto. Las carnes en el grupo de comidas puras deben ser pasadas por el proceso de kosher. No van a comer de estos pavos y estas cosas que están incluso en el 2018 la comida kosher, la comida turkey de pavo y todo eso tiene que ya dejarse, tiene que abandonarse. Dice, y esto os lo he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, pero ustedes dicen, pero es que yo no soy israelita, pero dice, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ¿ni qué? Ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. ¿Quiénes son los extranjeros? Eso significa que todos nosotros, vayamos al verso 14, y Dios lo repite, dice, porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será, ¿qué? Cortado. Vayamos al verso 15. Y cualquier persona que comiere cosa mortecina, eso significa que está muriendo a sí misma, se está muriendo, o despedazada por fiera, eso significa que tiene una enfermedad. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que están muriendo las vacas y se están enfermando? ¿Qué está pasando en las granjas de vacas? Y está prevaleciendo el pecado, está prevaleciendo la enfermedad, y entonces tenemos que separar. Cualquiera que la comiere será cortada, y cualquier persona que comiere mortecino
y o sea que o despedazada por fiera significa que ha sido muerta inapropiadamente, a cielos naturales como de los extranjeros, lavará sus vestiduras y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde y se limpiará. Verso 16, y si no los lavare, ni lavare su carne, ¿qué? Llevará ¿qué? Su iniquidad. Llevará su iniquidad. Entonces aquellos que permanezcan en una dieta pervertida, en las carnes y en los lácteos, incluso bebidas alcohólicas, después de recibir el conocimiento de la verdad, significa que usted no está haciendo de Cristo su portador de pecados y usted está portando sus propios pecados. Pero que si nos sometemos ahorita, ¿qué debemos hacer? No puede volver a vomitar el pavo y no puede vomitar el pescado, no lo puede hacer ya. ¿Qué debe hacer ya en Cristo? Incluso en casa ustedes. Decirle, Señor, gracias por ser mi portador de pecado y ahora yo puedo transferir estos pecados en ti. ¿Y cómo es que Cristo nos va a tratar? Como si nunca hubiéramos comido el pavo, no hubiéramos comido la carne, nunca hubiéramos comido el pescado, el pez. Vayamos a Isaías 53, y Cristo nos va a tratar y nos va a declarar justos como si nunca hubiéramos comido estos platos. ¿Son buenas noticias? Usted puede decir gracias, Jesús. Isaías 53:11. Del trabajo él de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, porque él llevará las iniquidades de ellos. Entonces, ¿qué es la raíz de la justificación? Dice, él nos va, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, porque él llevará las iniquidades de ellos. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, conocidos y no conocidos, Cristo viene a ser nuestro portador de pecados, y cómo nos declara Cristo justos como si nunca hubiéramos pecado. Levítico capítulo 1, verso 4, es el mismo principio que está allí. Dice, y él pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle, lo acepta. Entonces, cuando nos confesamos nuestros pecados y Cristo viene a ser nuestro portador de pecados, Cristo nos acepta. Él nos acepta como si nunca hubiéramos pecado. Y este es el principio del santuario. Háganme un santuario para que yo habite entre ellos. Y nos va a aceptar como si nunca hubiéramos pecado. Cristo quiere ser nuestro portador de pecados. Se quieren someter. ¿Y qué si ustedes en la casa, en la estufa, tienen carne que se está cocinando, carne que está calentando, o pescado, o pollo? ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué van a hacer con esto? Decirle, Señor, yo confesé estos pecados en la iglesia, yo acepté tu perdón, y ahora, basado en este perdón, hay poder en el perdón, porque cuando tú perdonaste a María, le dijiste, vete y no peques más. Cuando tú perdonaste al paralítico, Juan 5:14, Juan 8:11, tú le dijiste, vete y no peques más. Ahora, tú nos vas a decir, podemos decir, no hoy. Entonces, ¿qué hay mal con esto? Pero hemos tenido victoria, y la victoria comienza hoy. Ahora, la tentación va a retornar, pero la primera vez, dice, resistir la tentación una vez, esto dará poder para hacerle frente hoy, diciembre 1, diciembre 2, y cuando venga el nuevo año usted va a tener victoria en Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 113, párrafo 1. El resistir la tentación una vez dará poder para hacerle frente con mayor firmeza la segunda vez.
Cada nueva victoria que se obtenga sobre el yo suavizará el camino para triunfos más elevados y nobles. Cada victoria es una semilla que se siembra para vida eterna. Ahora, ustedes van a ser el portador de pecados a Cristo. Ahora, ¿ustedes saben cuál fue la primera persona de portar sus propios pecados en la Biblia? No les escuché. ¿Quién fue la primera persona en portar sus propios pecados? Su propia iniquidad fue Caín. ¿Y cómo se sintió este peso? ¿Ustedes saben qué dijo Caín? No soy capaz de soportarlo. Y Jesús le dice, tú lo vas a portar, dámelo. Ahora, si el pecado no es fácil portarlo, si el pecado nos va a colapsar, debemos entregárselo a Cristo. ¿Y qué le hizo esto a Cristo? Y ahora, Adán lo entendió, y Eva lo entendió, y hicieron a Cristo el portador de pecados, y a Adán y Eva se lo dijeron a sus hijos, y le dijo los mismos principios del santuario a Abel y a Caín. Y cuando el día vino, ¿qué trajo Abel? Él trajo el cordero, confesó sus pecados, cortó la grasa del pecado, y Cristo le hizo que Abel hiciera del cordero su portador de pecados. ¿Y qué hizo Caín? Caín no fue. Entonces, Génesis 4, ¿qué debemos enseñarle a nuestros hijos? A hacer de Cristo su portador de pecados. O como Caín, usted va a retener sus pecados, retener las transgresiones, retener sus iniquidades, y usted va a ser su propio portador de pecados, y no va a poder culpar a Jesús. Vayamos a Génesis 4, verso 13, y vayamos a Génesis 4, verso 13, dijo Caín a Jehová, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar o portar. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. ¿Qué está pasando aquí? Su tiempo de provisión finalizó. Dice, y seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y sucederá que... ¿En dónde estoy? ¿Dónde estoy leyendo? Bueno, déjeme finalizarlo. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Vayamos al verso 13, es en el verso 13. Y dijo Caín a Jehová, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar o portar. ¿Por qué? Dios le dijo a Caín que tuviera esa culpa, pero ¿qué es lo que tenía que hacer Caín? Hacer de Cristo su portador de pecados. Y ahora, esto lo que es, ¿cómo se va a entender esto? Cuando vengan las 7 plagas y la segunda muerte va a venir. Y ahora ustedes imagínense que la segunda muerte lo toma usted, y sus ojos se van a ir hacia atrás, o sea, se van a consumir en sus cuencos, y usted va a derretirse. El castigo, este es el castigo del pecado en la segunda muerte. Ahora, ¿por qué Cristo le dijo en el santuario, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que en el Getsemaní Cristo transpiró como sangre? Está mostrando lo que el pecado hace, y ahora lo van a hacer a ustedes, a Cristo el portador de pecados. Y la segunda frase, Cristo está diciendo que en el santuario debe hacer de él su sacrificio, su sustituto. Que Cristo sea en lugar suyo su sacrificio. Vayamos a Levítico capítulo 1, verso 5. Cuando el pecador traía este cordero, ¿qué pasaba? Díganme ustedes, ¿qué tenía que hacer el pecador con la ofrenda después de que confesara sus pecados? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué sucedía después? Él tomaba una navaja, un cuchillo, y lo degollaba. Eso significa que
la ofrenda llegaba a ser el sustituto, moría, tomaba lo que el pecador debía recibir. Ahora Cristo es el sustituto. ¿Y qué hacía el sacerdote con el cordero degollado? Lo colocaba en el altar del consumo de la ofrenda. Y eso es lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que Cristo nos está enseñando? Que nosotros hagamos de Él mi sacrificio y mi sustituto. Verso 5. Entonces degollará el becerro. ¿Qué hizo el pecado a Cristo? Pero incluso tenemos que dar a pesar de que le hizo este pecado a Cristo, tenemos que dárselo. ¿Es este punto claro? Y cuando nosotros entendamos lo que le hizo el pecado a Él, pues va a hacer que nosotros dejemos de pecar. Vayamos al verso 9, dice: y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Entonces Cristo vino a ser nuestro sustituto, nuestro sacrificio, para que nosotros permanezcamos en pecado, no, sino para que tengamos victoria sobre el pecado. ¿Usted quiere tener victoria, amigos? Vayamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 26. Dice: y de otra manera, por favor tengan esto en Levítico y vayamos a Hebreos 9:26. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó ¿cuántas veces? Una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Entonces, cuando nosotros permitamos a Cristo ser nuestro sustituto, Él murió por nosotros, darnos a nosotros la oportunidad de recibir vida eterna, y Él murió y fue nuestro sacrificio para que nosotros no sigamos pecando, sino hacer ¿qué con el pecado? Para alejarnos, para dejar el pecado. Isaías capítulo 53. Ahora, si el punto es claro, digan amén. Isaías 53, y miremos el verso 4, y díganme en el verso 4 si ustedes ven estas frases. Cristo ser nuestro portador de pecado. ¿Y cuál es la segunda frase? Estoy esperando. Cristo siendo nuestro sacrificio. ¿Y qué más? Y Cristo siendo nuestro sustituto. La tercera frase. Vayamos al verso 4. Dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades. ¿Y qué frase ven ustedes ahí? Él es nuestro portador de pecados. ¿Y qué frase nos dice que es nuestro portador de pecados? Dice: y sufrió nuestros dolores. Y sufrió nuestros ¿qué? Nuestros dolores. Y ahora, ¿qué dolores va a soportar? Es el dolor por el pecado. Y tenemos dolor por el pecado y confesamos nuestros pecados. Esto es el pecado que Él lleva. Este es el dolor que Él lleva. Porque nosotros confesamos con nuestra mente, pero volvemos al pecado. Esta confesión, Cristo no la lleva, no la aporta. Ahora vayamos al verso 5. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Ahora, ¿qué frase encuentran allí? La segunda, que Él fue herido, que fue molido. Él es ¿qué? Él es nuestro sacrificio. Él es nuestro sacrificio. Él ha llevado nuestros pecados, herido por nuestros pecados. ¿Y cuál es la siguiente frase? Dice, versos 5. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Él cargó la iniquidad de nosotros. ¿Qué frase encuentran ustedes allí? Él vino a ser nuestro sustituto. Esta es la tercera frase. Porque nosotros debemos ser los pecadores, pero el Padre colocó en Jesús nuestra iniquidad. Y Cristo murió por nosotros. ¿Y qué Salvador nosotros servimos? Ahora usted tiene una elección esta tarde. Miremos el verso 3 que dice. ¿Qué dice el verso 3? Despreciado y desechado entre los hombres, amigos, leámoslo. Verso 4, veamos el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres. Entonces, cuando nosotros entendamos que es nuestro Salvador, que es nuestro sacrificio y nuestro sustituto, nosotros debemos rechazarlo o aceptarlo. ¿Cuánto debemos aceptarlo? Algunas cosas o todo, mis amigos. Y esto es lo que Dios le mostró a Adán y a Eva en el Edén. Cuando Adán pecó y Eva pecó, ¿quién debería morir? Ellos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Obedece y vive, desobedece y muere. Pero después de esto, ¿qué le mostró a Adán y a Eva? ¿Qué es lo que Dios le mostró? ¿Con qué los vistió a ellos? Con unas pieles. Pero ¿cómo los cubre a ellos después del pecado? Con unas pieles. ¿Y de dónde viene la piel? De un animal. Un animal. Entonces, ¿qué es lo que Dios les enseñó a ellos? El portador de pecados, ¿lo ven? El sacrificio y el sustituto. Si es esto, claro, digan amén. Y porque Cristo es nuestro portador de pecados, debemos confesar. Porque Cristo es nuestro sustituto. Si nosotros confesamos, Cristo también debe llegar a ser nuestra seguridad para la salvación, la garantía de salvación. Este es el punto número 4. ¿Ustedes saben cuánta gente muere sin salvación? Ellos no saben si van a ser salvos. Incluso puede estar en la iglesia, pueden estar predicando, pueden leer sus Biblias, pueden leer el espíritu de profecía y a pesar de eso dudan de su salvación. Pero cuando usted entienda esto, cuando usted confiese sus pecados, usted hace de Cristo su portador de pecados, y usted entiende que Él es su sustituto, que Él tomó la segunda muerte por usted, ¿cómo usted puede dudar de su salvación? ¿Quién es? ¿Dónde está Él? Él es nuestra seguridad. Por favor, vayamos a Levítico capítulo 4. Háblenme por favor, cuando el pecador confiesa sus pecados y degolla su cordero y le entrega, ¿y qué hace el sacerdote con la sangre? Él esparce la sangre 7 veces sobre el velo en el lugar santo. ¿Y por qué se esparcía 7 veces? ¿Qué significa, qué tipifica la sangre? La vida. ¿La vida de quién? La vida de Cristo, la vida de Jesús, que nos limpia de ¿cuántos pecados? De todos. Entonces, ¿por qué se esparcía 7 veces? ¿Qué representa 7? Completo. ¿Completo sobre qué? Sobre el pecado. ¿Y qué vida puedes tú tener? Toda la vida en Cristo, es nuestra seguridad. Cristo es nuestra seguridad. No les escuché a todos. ¿No es esta la garantía? Y cuando usted confiesa sus pecados, usted hace de Cristo su portador de pecados. Cristo viene a ser su sustituto. ¿Quién viene a hacer su sacrificio? Y ahora usted deben creer que tiene completo perdón y seguridad de salvación. Cristo es mi garantía de salvación. La sangre era esparcida en el lugar santo 7 veces, pero ustedes saben que en el lugar santísimo también se colocaba la sangre. ¿Qué pasaba en el día de expiación? ¿Qué pasaba en el día de expiación? Cuando traían dos machos cabríos, uno por Jesús y otro tipificando a Satanás. Y el macho cabrío por Cristo era esparcido ¿en qué lugar? En el lugar santísimo.
¿Y qué hacía el sacerdote con esta sangre? Con esta sangre la esparcía. ¿Y por qué la esparcía? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque completaba la aceptación, era completa victoria sobre el pecado. Y el esparcimiento de la sangre en el lugar santísimo representa la victoria del pecado en la mente. ¿Podría darle la escritura? Vayamos a Levíticos capítulo 1. Levítico 1 y leamos el verso 9. Levítico 9 y pongan también el verso 5. ¿Lo tienen? Levítico también, Levítico 4 y pongan el verso 7 y verso 6. ¿Lo tienen? Amén. Ahora vayamos a Levítico 16. Levítico 16 y miremos el verso 15. Después degollará en expiación el macho cabrío expiatorio que era por el pueblo y meterá la sangre de él del pelo adentro. ¿Qué significa esto? En el lugar santísimo. Y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Y hará expiación por el lugar santo por las inmundicias de los hijos de Israel y por sus rebeliones y por todos sus pecados. Ahora, cuando él esparcía esta sangre, ¿cuántos pecados eran perdonados? Todos. Vayamos al verso 30. Porque en este día se os reconciliará, dice el sacerdote os reconciliará para limpiarlos, y seréis limpios ¿de cuántos? De todos vuestros pecados delante de Jehová. Esto no es seguridad, amigos. Ahora, ¿dónde estaba el pecador? El pecador estaba en el atrio, confesaba sus pecados y él hacía a Cristo su portador de pecados. Él entendía que Cristo ahora era su sustituto y ahora el sumo sacerdote llevaba esta sangre y la llevaba hasta el lugar santo. ¿Y por qué había una cortina? Porque el pecador no veía lo que se hacía allá. Y entonces el pecador tenía que salir del santuario creyendo que el sacerdote iba a tomar esto. Ustedes pueden ver a Cristo ahorita, han confesado sus pecados, han hecho de Cristo su portador de pecados. Ustedes ahora han creído que Él es su sustituto. ¿Dónde está Él? En el lugar santísimo. ¿Y qué está haciendo? Está esparciendo la sangre. ¿Y qué tipifica? Su vida. ¿Y qué es lo que debe decir? Le está diciendo al Padre: Padre, ellos han confesado sus pecados. Ellos han hecho de mí su portador de pecados. Ellos me han aceptado como su sustituto. Toma mi vida en lugar de su vida. Y aplica mi hoja de vida, mis méritos, mi carácter a su registro. Y el pecador ha salido de allá pensando que su salvación está segura allá. ¿Por qué dudan de su salvación? ¿Por qué? Tengan su lugar ahí. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Amados, yo les voy a decir algo. Yo tuve una conversión ayer con una persona y lo que el Señor nos permitió que tuviéramos esta conversación, muchas veces nosotros vamos a ser decepcionados porque nosotros caemos de la gracia, caemos de donde nosotros deberíamos estar espiritualmente, basados en la conversación, en los pensamientos, en acciones, algún pecado, alguna pérdida, y nosotros nos encontramos abajo en donde caímos, pero nosotros nos decepcionamos porque estamos allí. Pero ¿qué debemos hacer en este momento, en ese lugar? ¿Qué debemos hacer en ese momento? Confesar ese pecado y hacer de Cristo su portador de pecados, y Él va a tratarlo como si nunca hubiera pecado. Pero notemos algo, en la misma conversación, amigos,
me dijo, pastor, muchas veces yo tengo pensamientos suicidas. Muchas veces yo me siento mal. ¿Ustedes se han sentido como alguna vez como esto? Ustedes saben que ustedes no han pensado en estas cosas sino hasta que llega a estas circunstancias. Ustedes se han imaginado con cosas malas y ustedes no sabían que estos pensamientos estaban en su mente, pero no hasta que usted se encuentra en esos pensamientos, en esas situaciones, vienen estos pensamientos a su realidad, y nosotros podemos estar decepcionados porque tenemos pensamientos pecadores. Ahora nosotros podemos estar, este es un doble pensamiento, doble cosa negativa, pensamientos y actos. Ahora recuerden, yo quiero esparcir mi sangre, yo di mi vida por ti para que tú tengas victoria de los pensamientos pecadores. Hebreos 10, amigos, yo también les digo, piensen en Elías. ¿En quién? En Elías. Elías está en el Monte Carmelo y Dios le dio gran victoria. Cayó el fuego y también le dio lluvia, y él fue a dormir, y en pocas horas, basados en las temores de Jezabel, él corrió y le dijo, Señor, yo quisiera morir. ¿Cómo podría hacer esto? Tanta vacilación en el espíritu y en los pensamientos en pocas horas. Y ahora, ustedes saben que tenemos estos mismos pensamientos pecadores a medida que llegamos a las pruebas, pero tenemos que permanecer en Cristo. Es mejor que mantengamos nuestras promesas en los himnos, cantando en nuestros oídos. Hebreos capítulo 10, verso 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Con qué debe ser limpiada nuestra mente? ¿Qué debe estar esparcida nuestra mente? Con la sangre. Si Cristo está haciendo esto en el lugar santísimo, ¿qué debemos tener nosotros? Tener victoria sobre el pecado. ¿En dónde? En nuestros pensamientos, amigos. ¿Puede ser esto posible? Sí, esta es la garantía de nuestra salvación. Vayamos a Levíticos capítulo 16. ¿Cristo pues va a ser nuestro portador de pecados por siempre? ¿Va a portar nuestros pecados por siempre? Pregunta, ¿quién finalmente va a portar todos estos pecados? ¿Es Satanás nuestro Salvador? No. Si el pecado y la culpabilidad va a ser perdonado, ¿qué va a pasar con Satanás? Cuando todos los pecados del cielo, todos los pecados de aquellos ángeles van a ser colocados sobre Satanás, y desde Adán y Eva, todos los pecados, todo hasta ese momento, hasta este momento, ¿cómo va a sentir él? ¿Qué va a sentir él? El culpable. Pero si usted no hace el portador de Cristo, el portador de pecados de Cristo, usted va a portar sus propios pecados. Usted va a ser su propio portador de pecados. Usted va a ser su propio portador de pecados, va a hacerse usted mismo. Miremos esto. Esto es Mensajes Selectos, tomo 1, página 252, párrafo 2 en español. La familia humana está en dificultad debido a su transgresión de la ley del Padre. Pero Dios no deja al pecador hasta que le muestra el remedio para el mal. Miremos esto. El unigénito Hijo de Dios ha muerto para que podamos vivir. El Señor ha aceptado este sacrificio en nuestro favor, como nuestro sustituto y garantía.
bajo la condición de que recibamos a Cristo y creamos en el pecador, en él. El pecador debe ir a Cristo con fe, aferrarse a sus méritos, poner sus pecados sobre ¿quién? Sobre aquel. No ven el portador de pecados, no vemos a Cristo nuestro portador de pecados, no vemos también el sacrificio, no vemos también que Él es nuestro sustituto, no vemos también nuestra garantía. La última sentencia dice, debido a esto vino Cristo al mundo, dice, así se imputa la justicia de Cristo al pecador arrepentido que cree. Llega a ser miembro ¿de qué? De la familia real. ¿Cuándo vamos a ser miembros de la familia real? ¿Cuándo vamos a tener seguridad en nuestra salvación? Si usted deja esta iglesia dudando de su salvación, usted ha perdido su tiempo. Usted ha cumplido la condición. Fe y Obras, página 107, párrafo 2. El portador recibe el perdón de sus pecados, porque estos pecados son ¿qué? Son cargados. ¿Qué frase es esta? Él es nuestro portador de pecados, porque Él es portador, dice, por su sustituto y garante. ¿Ven las dos? ¿Están seguros? Dice, el Señor le dice a su Padre Celestial, este es mi Hijo, suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza, dándole a usted, a Andrew, a ustedes, dándole mi póliza segura de vida. ¿Qué es qué? Vida eterna. Cuando confesamos nuestros pecados, nosotros debemos tener seguridad en nuestra salvación. ¿Qué tenemos allí? Cristo, la póliza segura de vida, que es que vida eterna, y comienza allí. ¿Cómo? Dice, en virtud de que yo he tomado su lugar. ¿Qué es esto? Este es portador de pecados, este es el sustituto, y he sufrido por sus pecados. ¿Qué es esto? Pues es el portador de pecados y el sacrificio. Dice, ciertamente Él es mi Hijo amado. De esta manera el hombre perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo comparece sin tacha delante de Dios. ¿Y dónde encontramos esta escritura? ¿Dónde encontramos esta frase? ¿Dónde encontramos que podemos presentarlo sin mancha? Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿De dónde se encuentra esta frase? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde más? Apocalipsis 14, vayamos al verso 4. Apocalipsis capítulo 14, y cuando nosotros estamos recibiendo este mensaje para preparar a los 144,000, ¿qué mensaje debe ser? Hacer de Cristo su portador de pecados, aceptarlo a Él como su sacrificio y sustituto, y tener la garantía de la salvación, ¿teniendo qué? Teniendo vida eterna. Esto es lo que los 144,000 necesitan entender. Apocalipsis 14, verso 1, los 144,000, y el verso 4, verso 5 dice, y en sus bocas no fue hallado engaño. ¿Por qué? Porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Miremos lo que dice en Fe y Obras, página 19, párrafo 2. Y la razón por la cual el hombre no fue aniquilado fue porque Dios lo amó de tal manera que otorgó el don de su amado Hijo para que Él sufriera la penalidad de la transgresión. Cristo está dispuesto a convertirse en el ¿qué? En el garante y sustituto del hombre, a fin de que mediante su incomparable gracia pudiera tener otra oportunidad, una segunda prueba. ¿Y qué es lo que Dios nos está dando ahorita a nosotros? ¿Qué es lo que Dios Jesús está ofreciendo? Si nosotros hacemos ¿qué?
lo hacemos portador de pecados, hemos obtenido el tiempo de provisión, el tiempo de gracia. El último párrafo dice: el instante que el hombre aceptó las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios había dicho que no debía hacer, Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos, diciendo: que el castigo caiga sobre mí. Esto trajo lágrimas a mis oídos. Hagamos una pausa. ¿Cuándo fue la última vez que usted pecó? ¿Qué pasó cuando Ananías y Zafira pecaron ante Dios y el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con ellos? Ellos cayeron muertos justo en ese momento, instantáneamente. ¿Cuándo fue la última vez que usted pecó? ¿Qué debería pasar con usted y conmigo? Nosotros deberíamos caer muertos en ese momento. Pero ¿qué es lo que Cristo hace contigo? ¿Qué hace Cristo entonces? Él se para ante el Padre y dice: denle a ellos una segunda oportunidad. Retrasa el juicio hasta que ¿qué? Hasta que yo pueda convencerlos de pecado, para que ellos puedan hacerme su portador de pecados. Y ahora Cristo va a decir: dejen que caiga el castigo. Que el castigo caiga sobre mí. Dice: me pararé en el lugar del hombre. Tendrá otra oportunidad. En cuanto existió el pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que tendría que sufrir, y sin embargo se ofreció como sustituto del hombre. Cuando Cristo, nuestro sustituto y nuestra seguridad, se para ante el Padre, ¿hay algún velo entre Cristo y su Padre? Él se coloca frente a frente con su Padre, y es lo que Dios me mostró a mí. Y así como Cristo es mi sustituto parado ante el Padre, Él me está mostrando donde Él quiere que yo esté, viendo la cara del Padre y no ser destruido, porque Él es mi sustituto. Donde Él esté, Él quiere que yo esté con Él. Y si Él quiere ser santo, Él quiere que yo sea santo, no solamente un día, sino por toda la eternidad. Él es nuestro sustituto. Y entonces, ¿cuál es la última frase? Él es nuestra garantía. ¿Qué significa la garantía para usted, para cada uno? Muy bien. Entonces, ya que Él es nuestra garantía, ¿dónde está Él ahorita en este momento? Ante el Padre, y Él no va a ser consumido. Y Él está parado allá, Él está donde está allá, y nosotros podemos estar allá. Y no va a haber más separación entre nuestras almas y Dios. Esta es garantía de salvación. ¿Lo quieren? Pero tenemos que hacer primero de Cristo nuestro portador de pecados. Vamos a someter a Él, vamos a arrepentirnos. Amigos, tenemos que ver esto, porque el fin está a la puerta. Dice, Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es nuestro sacrificio, nuestro sustituto, nuestro garante y nuestro divino intercesor. La última párrafo dice: estudiando las Escrituras llegamos a conocer a Dios y somos encaminados hacia la comprensión de nuestra relación con Cristo, quien es el portador de pecados, y es el garante, el sustituto de nuestra humanidad caída. La última frase: estas verdades atañen a nuestros intereses presentes y eternos. ¿Qué escuchó usted por la última hora? ¿Usted escuchó verdades concernientes a las verdades presentes y eternas? ¿Usted escuchó el Evangelio hoy, amigos? Y hay algo más que
pertenece al interés eterno y que es la ley dominical que viene, amigos. Aquí es donde vamos hoy. Hemos hablado de la ley dominical. Está cerca, está incluso en las puertas. Pero antes de la ley dominical llegue, sea forzada, tenemos que ver los espíritus de demonios siendo liberados, siendo soltados sobre la tierra, trabajando señales, maravillas y milagros antes de la ley dominical. ¿Ustedes creen que la ley dominical está cerca? ¿Y qué es lo que debe preceder? Las señales, los milagros y las maravillas. Espiritualismo está corriendo justo ahorita. En la gran controversia, página 574, párrafo 2 en español, la hermana White dice: ¿cuántos errores? 2 errores, merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. ¿Qué 2 errores? La inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Miremos lo que viene antes de la ley dominical. Mientras la inmortalidad del alma, forma la base del espiritualismo. ¿Qué viene primero? Espiritualismo. Esta crea el lazo de simpatía con Roma, que es la santidad del domingo. Luego dice: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritualismo. Entonces, ¿qué debemos esperar antes de que llegue la ley dominical? El espiritualismo. Ella nos va a explicar qué frase, de qué tipo de espiritualismo está hablando, porque espiritualismo es un rango muy amplio. Y en el siguiente párrafo de la gran controversia dice: por medio de la agencia del espiritualismo, este es el siguiente párrafo, la siguiente página, misma página. Por medio de la agencia del espiritualismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Entonces, ¿qué tipo de espiritualismo debemos estar viendo antes de la ley dominical? Milagros, enfermos sanarán. ¿Tiene esto sentido? Dice: y muchos prodigios innegables. Dice letras rojas: ¿y quiénes van a estar haciendo esto? Dice: y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Miremos lo que el Papa dijo ayer, noviembre 30 del 2018. ¿Cuál es el titular? El Papa Francisco une en un solo cuerpo todas las organizaciones de renovación carismática. Dice de nuevo: el Papa Francisco une en un solo cuerpo. ¿En qué? En un solo cuerpo todas las organizaciones de renovación carismática católica. Y miremos lo que dice: el Vaticano ha anunciado sus planes para establecer un servicio internacional unificado para la renovación carismática católica. ¿Y cuándo será lanzado? Dice: se llama Caris y se lanzará el 8 de diciembre. ¿Cuál es el propósito de esta renovación carismática católica? Tenemos que el Papa se lo diga. Dice: él ha hablado sobre el impacto que puede tener en términos del ¿qué?
del ecumenismo. ¿Y qué es el ecumenismo? Están trayendo todas las religiones y iglesias ¿en cuántos cuerpos? En un solo cuerpo. ¿Qué es un cuerpo en la escritura? ¿Qué es un cuerpo? Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, ¿cuántas iglesias van a estar en el último tiempo? Pues 2. La verdadera iglesia y esta iglesia que Satanás está estableciendo. Tenemos bautistas, metodistas, católicos, pentecostales. La iglesia de Dios, usted póngale nombre, va a ser un solo cuerpo. Miremos esto, titular. El Papa Francisco se disculpa por la persecución ¿de qué grupo? De los pentecostales. ¿Los pentecostales son carismáticos? Claro, no lo son. Miremos lo que el Papa dice. El Papa a miles de carismáticos, su manera de orar es consistente con la Biblia. ¿Y cómo oran los carismáticos? ¿Cómo los pentecostales oran? ¿En qué? Balbuceando, ¿verdad? En lenguas. Sigue diciendo, el Papa ve la renovación carismática como fuerza clave en el ecumenismo. Y también dice, esta renovación carismática, letras rojas dice, ¿es para qué? Para sanar las divisiones. ¿Para qué? No podemos decir que sanar heridas. ¿Podemos decir heridas? ¿Y por qué se tiene que colocar en el 2019 en un solo cuerpo? El mismo párrafo, la gran controversia, página 575, párrafo 1, párrafo 2, la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de la iglesia aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Letras rojas. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo. ¿De nuevo qué? En un solo cuerpo. Dios no nos da una profeta, no nos da una profeta, no nos da una mensajera inspirada. Dice, Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y o una sola iglesia, y de este modo robustecer su causa, barriéndolos a todos a las filas del espiritualismo. Entonces, no es el nombre, sino la forma de oración y de reverenciarlo. Dice, Satanás tiene resuelto unirlo en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, barriéndolos a todos a las filas del espiritualismo. Entonces debemos ver un solo cuerpo, de que todas las iglesias se están uniendo, aceptando la forma de adoración y doctrina. ¿No está viendo esto? ¿No está dándose esto? Dice, los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión, y me pregunto quién va a estar en este grupo. ¿Los adventistas del séptimo día están en este grupo? No ellos, sino nosotros vamos a estar allí. Dice aquí, millones de cristianos se unirán en la oración. ¿Para qué? Millones de cristianos se unen en oración por avivamiento. Dice, se instan millones de cristianos de todas las denominaciones de la iglesia a unirse a la iniciativa de oración del arzobispo de Canterbury antes del Pentecostés el próximo año. ¿Quiénes son ellos? Católicos, bautistas, pentecostales, coptos, metodistas, cristianos ortodoxos y miembros de iglesias libres. Letras rojas.
escribirán a sus iglesias que van desde las iglesias adventistas del séptimo día hasta las iglesias ortodoxas cópticas. Ahora un volumen allí, tengamos un volumen. Está Satanás no barriendo todas las iglesias en un cuerpo del espiritualismo, mientras nos estamos enfocando a las señales externas de que viene la ley dominical. El mero hecho de que las iglesias adventistas del séptimo día nos hemos alejado de la oración, basados en la música y en la danza, no solamente en las iglesias africanas americanas o en las iglesias caribeñas, sino en las iglesias de las iglesias de Asia, en las iglesias hispánicas, es sobre todas, es en todas. No tomen mis palabras por ciertas, pero eso significa que la ley dominical está cerca y que el cierre de gracia está listo. Esto es el Colegio Adventista Lowry y grupo de instituciones. Bienvenidos a todas las delegaciones a la primera convención de mujeres de la división Empoderadas, noviembre 15-17 del 2018. ¿Quién organiza esto? La División Sur Asiática de los Adventistas del séptimo día. Cuando yo coloque este video en el nombre, en la parte de arriba, ustedes vean el letrero que está a la parte derecha. ¿Lo ven? Paremos ahí. Esto no podría ser una iglesia adventista del séptimo día. Yo me rehúso a creerlo. Pero ustedes pueden llamar a sus miembros de familia adventistas y cómo fue la adoración hoy. ¿Cómo fue la adoración? Y Satanás está uniendo a todas las iglesias en el espiritualismo. Cuando la ley dominical sea forzada, porque ellos van a aceptar las costumbres del mundo, ellos van a guardar el domingo. Eso significa que muchos están haciendo lo que se hace en las iglesias, el espiritualismo. En lugar de eso deberían colocar, por favor quiten iglesia adventista del séptimo, sino pongan iglesia espiritualista. Esto es lo que está pasando en las iglesias. Un miembro de familia mío confesó que la semana pasada ella dijo, bueno, ya les dije el nombre, la persona me dijo, pastor, años atrás yo estuve luchando entre su iglesia y yendo a otra iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque su iglesia estaba muerta, pues hablando de música, de danza, y yo estuve en esa iglesia y porque me gustaba la música, y yo me encontré bailando y danzando, y mientras en el coro, incluso en el púlpito. Pero un día Dios me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo di mi espalda a esta iglesia, es del sistema de adoración, y por la gracia de Dios yo no voy a volver allá. Amén, amén. Y alabado sea, porque Dios, la palabra de Dios fue oída, porque en Mensajes Selectos, tomo 2, página 41, párrafo 2 y 3, Dios
Satanás creía que me iba a quitar mi voz, pero yo he tomado mi tiempo. Dice, cuando la música comience a tocarse, los tambores, el saltar y el danzar, los demonios están entrando a las iglesias, los ángeles santos están alejándose de esto y los sentidos de los racionales van a ser tan confundidos que no van a poder entender para tomar decisiones correctas. Y muchos van a llamar esto del movimiento del espíritu, pero es el movimiento de los demonios satánicos. Incluso cuando la verdad presente sea proclamada en esas iglesias, las personas no van a apreciar la verdad presente, porque la música ha desensibilizado, los hacen desensibilizado. Y entonces por eso yo digo amén, porque ella escuchó la voz de Dios. ¿Y qué va a pasar con aquellos que rechacen? Y muchos tienen miembros de familia en aquellas iglesias que están en el espiritualismo y tienen tienen el desayuno, se visten, se van a la iglesia del espiritualismo. Años atrás, incluso décadas, ustedes saben quién es Jan Markinson. Él vino a hacer con una cantidad de videos con temas católicos fue un ataque católico carismático en la iglesia adventista del séptimo día. Lo que estamos viendo ahorita es peor que Jan Markinson. Cuando él hizo estos videos, que los católicos romanos estaban controlando el movimiento católico, controlando a los pentecostales, etcétera, y ahora ellos van a controlar a los adventistas del séptimo día a través de qué música, de hip hop music, de todos los estilos de música, y todos está justo dándose ahorita. Y ahora me están diciendo esto es Jan Markinson 2.20, o sea que es peor. Ustedes saben qué está pasando en nuestras iglesias, hermanos, y me pregunto por qué. Bueno, voy a detenerme ahí. Miremos esto, amigos. La hermana White dice, este es el revelamiento falso, gran controversia 543-58, párrafo 1, y está aquí. Ustedes pueden leer esto. Cuando comenzó la renovación carismática católica, en el tiempo de Elena de White estaba pasando esto. Antes de 1844, octubre 22, este fanatismo vino como movimiento para distraer a las personas del mensaje de octubre 22 de 1888. Y ahora que Cristo está a punto de cerrar su intercesión, estamos viendo el reavivamiento de este fanatismo. Ustedes nos ven, no tienen amigos en el movimiento carismático, en estas iglesias, de lo que pasó en los 1800, y ellos recibieron energía en 1901. Ustedes pueden leerlo, letras rojas, dice, esto tuvo lugar ¿en qué ciudad? En Topeka, Kansas. Desde allí el movimiento creció y se extendió gradualmente a las iglesias establecidas en las tradiciones protestantes y ortodoxas, y por último a la iglesia católica romana. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre la calle Azusa? El reavivamiento de la calle Azusa fue una histórica reunión de renacimiento pentecostal que tuvo lugar no en Kansas, sino ¿en dónde? En Los Ángeles, California, y es el origen del movimiento pentecostal. Muy bien. Ahora ustedes saben que el Papa estuvo detrás de esto. Dice, letras azules, la Iglesia Católica tuvo su propio papel en el comienzo del 1 de enero de 1901, es el mismo año. Dice, esta mañana en Roma
Antes de que la joven Agnes Osman comenzara a hablar en lenguas en Topeka, quien el Papa León XIII inició el nuevo siglo invocando solemnemente el Espíritu Santo sobre toda la cristiandad. Esta es la versión católica del movimiento carismático. Es para traer todas las iglesias de nuevo a Roma. Un cuerpo espiritualismo. Miremos, esto llegó en noviembre 19 del 2018. Titular: es hora que toda esta generación acepte el manto de ¿quién? El manto de Billy Graham. ¿Qué escritura viene a ustedes a su mente? Elías y Eliseo. ¿Quién era Elías? Somos nosotros, el ministerio, el profeta. Y ustedes han escuchado de los profetas falsos de los últimos días, y estamos viendo que debemos aceptar el manto de Billy Graham. ¿Qué nación forma el falso profeta? El protestantismo apóstata de América. Y cuando aceptemos el mensaje de Billy Graham, ¿qué estamos aceptando? Letras rojas. Ellos están llamando ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar en el 2019 o en el 20 del 2019 o el 2020? ¿Qué va a pasar? Dice, el movimiento ha sido marcado por la profecía desde que el Señor sembró las semillas originales hace años. Leamos Hechos 2, ¿se acuerdan? El Pentecostés, letras rojas. Y deberíamos aceptar el manto de Billy Graham. Sería un brote de señales y prodigios y milagros. Vayamos a Mateo 24. ¿Y qué dice Mateo 24? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Qué van a hacer ellos? Eso significa, cuando las iglesias locales adventistas acepten este movimiento carismático, no vamos a tener muchas personas que en estas iglesias locales han sido engañadas, y usted no puede mezclarse con ellos. Usted tiene que ir a buscar otras iglesias adventistas, porque los elegidos no van a ser engañados. Y Cristo entonces va a decir, porque les he dicho a ustedes antes, entonces porque han votado la Biblia y el espíritu de profecía, ellos no pueden discernir lo que está pasando. Ahora, podríamos mencionar estas iglesias que han aceptado el movimiento carismático, la oración del movimiento carismático. Amigos, ustedes pueden tomar parte de mi voz, Satanás, pero no toda, pero podemos nombrar estas iglesias que han aceptado esta forma de adoración carismática, la música en sus hogares, en sus carros. Por favor, despierten. ¿Ustedes hacen parte de esto? ¿Ustedes son los elegidos? ¿O ustedes son los elegidos? Pongan por favor 2 Tesalonicenses verso 2, del verso 8 al verso 12. Porque muchos van a ser engañados, porque ellos recibieron no el amor de la verdad, para que ellos sean salvos. Por causa de esto Él les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Y qué manto deben aceptar? El titular: la muerte de Billy Graham marca el comienzo del mayor renacimiento. Cuando nosotros traímos esta noticia en febrero de este año, ustedes estuvieron riéndose, ustedes creyeron que esto era mero criticismo, ¿verdad? Pero el demonio está detrás de esto, amigos. Cuando Billy Graham muera, esperen rabiamiento. Pero Billy Graham está muerto. Esto fue en septiembre del 2017. Cuando Billy Graham muera, él vendrá todo el final, y él pronto va a morir.
yo pues no he compartido esto antes. Ahora aquí está. Este es un poder permanente que nos va a traer a nosotros. Y lo que usted acaba de decir es muy importante. Y yo no estamos llegando quizás al día más significativo en la historia de la iglesia, y hay una serie de cosas que van a comenzar y converger. Hablamos sobre el libro de Lucas y las señales, y va a haber una convergencia de los signos. Usted dice que va a haber una aceleración de cosas? Sí. Con esto va a haber una aceleración y todos van a traslaparse. Cuando esto suceda, hay una compañía de personas que han estado escondidas en Dios durante una temporada, pero que están saliendo de su escondite y van a permanecer en las cortes de Faraón, como hizo Moisés y como Elías, y van a desafiar a los espíritus, van a desafiar a los poderes de Egipto. La tierra va a ser una manifestación del siglo XXI de la demostración del Espíritu, no de uno o dos, sino de un cuerpo de muchos miembros. Dios va a tener la iglesia de sus sueños. Toda la institucionalización que le hemos hecho a la iglesia, todas las cosas que hemos hecho para tratar de que sea lo nuestro y no lo de Dios, Dios ha tenido a la iglesia en secreto durante 2000 años. Tal vez es por esto que hay 2000 codos entre donde está esta generación y el arca, porque Dios quiere una iglesia que ha estado escondida y preparada para el poder mediante pruebas severas, tribulaciones severas en cada temporada, y sienten que no va a ser usada y que es demasiado tarde y que todo ha terminado. Esta es la empresa que está preparada para el poder. Han sido como Juan el Bautista en el desierto, comiendo langostas y miel silvestre, comida extraña. Han tenido que aprender a escabullirse de su palabra cuando estaban recibiendo pequeños lugares comunes de predicadores de todo el país. Están siendo destetados de todo lo que es contradictorio con la poderosa verdad de la palabra de Dios. Esta compañía está saliendo de su escondite, va a cruzar Jordania, van a pasar una manifestación de poder donde no solo habrá poder en uno o dos, y dice la señal será la muerte de Billy Graham. La señal que va a ser la muerte de Billy Graham. Lo representa. Ahora, acuérdense lo que pasó con Kenneth Copeland. Este es Billy Graham y el Papa. ¿Y a qué llamó Kenneth Copeland? A que llegara el fuego. Estamos aquí, amigos. Estamos justo aquí. Y esto es Azusa. Yo soy evangelista. Yo soy Heidi Baker. Yo soy Benny. Yo soy Scott. Yo soy Jonathan. Yo soy Lou Engle. Yo estoy honrado por decir que Dios tiene el poder. América va a ser zarandeada, y este es un catalizador para el reavivamiento de Cristo en este tiempo en la sociedad. Y nosotros nos estamos reuniendo para Azusa, para liberar a las naciones, para tener pasión en nuestros corazones, para ver a nuestra nación transformada. Y yo creo que a abril 9 vamos a tener una expresión multicultural en el corazón. El espíritu va a caer, y de una manera, y vamos a traer traiga a los enfermos, tráigalos. ¿Y traiga a quién? A los enfermos. Mire lo que la hermana White dice. La gran controversia dice: la venida del Señor debe ser precedida de la operación de Satanás con todo poder y señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Letras rojas. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino
que de hecho tendrán poder para realizar. Entonces, ¿qué viene, amigos? Y ella cita Apocalipsis 13, verso 14. ¿Y qué dice este verso? Que va a traer, a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Y qué pasó hace unos días? El fuego literal, pero ¿qué viene? El fuego espiritual, la falsa herramienta espiritual. Y ella dice, en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que viene? Salva a nuestra nación, toma mi pecado. Ven, Señor. Razón. ¿Ustedes ven lo que viene? ¿Ustedes saben a lo que están llamando? Porque el diablo va a tener su iglesia, sus agentes, con señales, con milagros y maravillas. ¿Por qué? No para engañar, porque los sirvientes de Dios también van a estar trabajando milagros. Entonces, ¿cómo vamos a estar dispuestos a discernir entre la verdad y el engaño? ¿Cómo? Solamente aquellos que están señalando hacia la verdadera adoración. ¿Es este punto claro? ¿Cuándo vamos a ver que se apague todo? Como Faraón estuvo allí, Moisés y Aarón, y los magos, el primer milagro estuvo bien, y los magos pudieron cambiarlo, pudieron engañarlo. El segundo milagro también se trajo por Moisés y Aarón, y los magos también lo pudieron engañar, falsificar. Pero el tercero, los magos no pudieron falsificarlo. ¿Y qué dijeron? Este es el dedo de Dios. ¿Y a qué representa el dedo de Dios? Que Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo. Entonces, ¿cómo podemos discernir entre la verdad y el error? Tenemos que volver a la ley de Dios. Estos hombres no están liderando a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, al sábado de Dios. Estos son los falsos profetas. Y si nosotros no estamos consagrados, vamos a creer una mentira y ser perdidos. Y antes de la ley dominical, ¿qué viene primero? Y están llamando esto para el siguiente año, el 2019. ¿Estamos preparados para esto? Están llamando al comienzo al arrebatamiento. Ellos lo prometieron. En el 2019 es el primer paso, es el último, uno de los pasos. Hemos llegado al punto donde no vamos a poder confiar en nuestros sentidos. Vamos a ver cosas, escuchar cosas, pero no podemos estar dispuestos a creer en los sentimientos, en los sentidos. ¿Cuánto hemos aprendido hoy? Arrodillémonos. Padre Celestial, gracias por tu palabra hoy. Y en este santo sábado, despiértanos, Señor, en la realidad donde estamos en la historia de esta tierra. Y no tenemos que tener temor al espiritualismo y a la ley dominical. Si nosotros hacemos de ti nuestro portador, hacer de ti nuestro sacrificio, nuestro sustituto y nuestra garantía de nuestra salvación, y nosotros estamos seguros de la salvación. Danos urgencia para alcanzar a los miembros, a los vecinos, nuestros compañeros de trabajo antes de que sea tarde. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Hemos resumido a las 4:30.